por lo que Dios va a hacer en nuestras vidas, porque creo que Dios trae algo nuevo, algo extraordinario, equipamiento, adiestramiento y un empoderamiento glorioso. Bendiciones, soy el profeta Kalel Williams. Para mí es un placer poder llegar a sus casas a través de este programa Voz que Prepara el Camino. Estamos transmitiendo a través de la cadena de enlace. Bendecimos a todos los que están allí en diferentes partes de Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, compartiendo con nosotros este tiempo hermoso del Señor, que yo sé que va a ser una gran bendición para todos ustedes. El día de hoy quiero hablar de un tema un poquito difícil, complicado. Estamos en la serie Redescubriendo la Voz de Dios. Y quiero hablar acerca de la voz de Dios, pero en este momento acerca de la multiplicación a través de la voz de Dios. ¿Cómo podemos lograr crecer financieramente? ¿Cómo podemos multiplicarnos en el ámbito empresarial a través de poder escuchar la voz de Dios claramente? Hay muchas áreas en las que podríamos hoy tocar muchos temas de manera bíblica que podremos hoy aclarar o discutir para poder explicar acerca de la voz de Dios. Pero uno de los temas más importantes está en el libro de Primero de Reyes, capítulo 17, verso 8 al 14. La Biblia habla de una mujer viuda que estaba en esta ciudad, en Sarepta de Sidón, y de un profeta llamado Elías. La Biblia dice que levantándose vino palabra del Señor a Elías y le dijo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y he aquí que le he dado orden a una viuda para que te alimente, para que te sustente. Y dice la Biblia que él se levantó y se fue a Sarepta de Sidón, y al llegar a la puerta de la ciudad había una mujer viuda allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en vaso para que yo pueda beber. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová que no tengo ni pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero prepárame o hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de las cenizas, y después haz para ti. Pero oiga lo que dice: hazme a mí primero. Porque Jehová ha dicho, así ha dicho Jehová Dios de Israel, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Entonces ella fue e hizo lo que le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó y el aceite de la vasija no menguó, conforme a la palabra que el Señor había dicho a Elías. Entonces, cuando vemos este verso, al leerlo, nos damos cuenta de algo muy interesante, y es la interacción del Espíritu dentro de este aspecto natural de la vida de esta mujer. Por años los creyentes, los cristianos, hemos hablado acerca de la voz de Dios desde la realidad de la salud. Por ejemplo, yo puedo escuchar a Dios para mi sanidad. La gente habla de la voz de Dios para lo profético. Yo puedo escuchar a Dios para traer una revelación sobrenatural. La gente puede escuchar a Dios para el ministerio, para ser llamados al ministerio. La gente puede escuchar la voz de Dios para ser animados, porque la Biblia dice que la palabra o la profecía es para consolar, edificar y también para animar. Dios puede utilizar la voz de Dios, o puedo ver la voz de Dios como un recurso específico para áreas de mi vida. Pero en donde entra el conflicto en la mayoría de los hijos de Dios es cuando hablamos de escuchar la voz de Dios para negocios, para dinero, para multiplicación, para empresas, porque la mayoría de las personas tienen un mal concepto acerca del dinero. Yo escuché al pastor de mi pastor, Reverend Ike, decir que nuestra forma de adquirir dinero es cuando podemos entender cómo funciona el dinero y cuando desarrollamos una relación correcta con el dinero, cuando lo vemos desde una perspectiva distinta a como lo ve la mayoría de las personas. Allí
estamos listos para crecer económicamente. Y estoy hablando de una persona que logró hacer millones y millones de dólares en los 1960, 1950. Entonces, cuando hablamos acerca de la voz de Dios, una de las partes más difíciles para la gente acerca de esto es cómo conectarse a la voz de Dios para poder crecer financieramente. ¿Cómo yo puedo conectarme a la voz de Dios? ¿O cómo puedo ver que la voz de Dios está interesado en venir a mi vida, en yo crecer en eso para poder prosperar o para poder crecer económicamente? Uno de los problemas graves que hay con respecto a esto es que la mayoría de la gente entonces puede desarrollar otras áreas, por ejemplo, pueden volverse poderosos ministros, pueden volverse grandes pastores o evangelistas, pero no desarrollan el ámbito económico en sus vidas y muchas veces tienden a falsear o a tener inconvenientes aún en el mismo ministerio porque les faltan finanzas. Cuando la Biblia muestra este texto, está rompiendo muchas barreras de incredulidad y muchos paradigmas mentales para nuestra generación. Porque en nuestra generación la incredulidad ha llegado a tal nivel que nosotros desdeñamos inclusive las enseñanzas que tienen que ver con prosperidad económica. Porque creemos que Dios no está interesado en que prosperemos, que Dios está interesado en salvarnos, que Dios está interesado en sanarnos o en hacernos libres, pero no en hacernos prósperos. Y esto hace que entonces tengamos un evangelio a medias, no tengamos un evangelio completo, donde Dios sana, salva, bautiza, liberta, pero también prospera económicamente. Ahora bien, ¿cómo podemos ver a Dios trabajando en la vida de esta mujer? ¿O cómo podemos ver la voz de Dios operando en la vida de un hombre y de una mujer para llevarnos a la plenitud de provisión y de prosperidad? Porque aquí estamos viendo dos vertientes. Estamos viendo provisión y estamos viendo prosperidad. Entonces, cuando la Biblia habla, dice la Biblia que Dios le habla al profeta y le dice: levántate, vete a Sarepta de Sidón y vete a morar allí, porque yo le he dado orden a una viuda para que te alimente. Cuando leemos este texto, lo primero que nos vamos a topar aquí es que aquí está hablando de la frecuencia de la voz de Dios. Dios le está hablando a un profeta para decirle: párate del lugar donde estás. Dice la Biblia que Elías había soltado una palabra en Israel y se habían cerrado los cielos por durante 3 años y medio. Pero Elías, después de dar esta palabra, tiene que salir corriendo y se esconde en un arroyo llamado el arroyo de Querit. El arroyo de Querit era un arroyo donde, según algunos estudiosos, era un arroyo no conocido en la época, sino que era un lugar donde se escondían las personas que estaban prófugas, es decir, las bandas armadas, los prófugos se escondían. Por eso, cuando la Biblia dice que los cuervos le daban de comer a Elías, quiero que usted sepa, lamentablemente, aunque nos han enseñado por años que eran cuervos negros los que venían y tomaban carne del palacio del rey y se lo ponían y se lo daban a Elías a comer, realmente era una tribu llamada los buonitas. Existía una tribu que era una banda armada que asaltaban en los desiertos y asaltaban en las carreteras, y entonces ellos se escondían en el arroyo de Querit. Entonces, ellos eran los que alimentaban al profeta, no eran cuervos, eran buonitas. Lo que pasa es que la traducción aparece ahí como cuervos, exactamente porque se llamaban los buonitas y utilizaban unas capas, según algunos escritores dicen, de color negro, que por eso también se les llamaba a los cuervos o los buonitas. Entonces la voz de Dios lo coloca en este lugar y le dice: vete al arroyo de Querit. Y él se va al arroyo de Querit, comienza Dios a sustentarlo, y después de pasado un tiempo, dice la Biblia que el arroyo se secó y Dios vuelve y le habla a Elías y le dice: Elías, levántate y vete a Sarepta de Sidón, porque yo le di orden. Oiga lo que dice el texto no dice yo le voy a dar orden, no, dice ya le di orden a una viuda para que te dé de comer. Y dice la Biblia que el profeta se levanta y asiste. Lo primero que quiero que destaquemos aquí es la frecuencia de la voz de Dios. Dios nunca le va a hablar a una persona que no esté dispuesto a obedecerlo. Y muchas veces Dios permite que vengan movimientos en nuestra vida que tenemos que ser objetivos y tenemos que perder, si se puede decir así, ese sentido de resistencia a los cambios. Porque cuando estamos lidiando en la atmósfera de la voz de Dios, dije en la clase o en el programa anterior que estamos lidiando con la dimensión del sonido. Muchas veces el viento sopla de un lado a otro y tú no sabes a dónde Dios te va a dirigir, no sabes a dónde Dios te quiere llevar, pero Dios está diciéndote: quiero que te muevas
muevas de ese lugar, de ese territorio, quiero que te muevas. Aquí viene el primer principio. Dios nunca va a provocar una prosperidad en tu vida si no hay movimientos y cambios. Hay momentos donde tú estás en una ciudad y Dios te dice, muévete, quiero que te muevas de ciudad, quiero que cambies de lugar. La frecuencia de la voz de Dios va a traer cambios. Y muchas veces estos cambios van a crear en nosotros. Hay muchas veces a nosotros, le dice a una persona que se ha movido mucho a veces del lugar, o me mudo de un país a otro por la voluntad de Dios, porque Dios me dice, tienes que mudarte a tal país. Y sé que a veces es difícil, pero una de las primeras cosas que tenemos que desarrollar si queremos prosperar en Dios es flexibilidad a la voz de Dios. Tenemos que tener flexibilidad a los cambios que vienen cuando Dios nos dice, haz esto. Cada vez que Dios te quiere prosperar, Dios te va a sacar de tu zona de confort. La Biblia dice que Elías estaba muy bien, se sentía muy cómodo, estaba en un arroyo tomando agua, comiendo normal, tranquilo. Cuando pasó el tiempo, el arroyo se seca y el profeta tiene que moverse. ¿Por qué viene esto? Porque la frecuencia de la voz de Dios va a traer movimientos, y esos movimientos tienen que ser llevados a cabo de manera consistente para que podamos seguir o avanzar al próximo nivel. Lo segundo es que Dios va a esperar que una persona a la que Él le hable lo obedezca. Uno de los problemas graves que tenemos en nuestra generación el día de hoy es que tenemos un montón de gente que quiere escuchar a Dios, pero no tiene el corazón para obedecer a Dios. Entonces, ¿de qué te sirve que Dios te hable si cuando Dios te hable al final tú no vas a hacer lo que Dios te va a mandar a hacer? ¿De qué te sirve que Dios te diga, mira, quiero que inviertas en esta área o quiero que desarrolles tal y tal negocio, si Dios sabe que tú no lo vas a hacer porque eres una persona que no estás dispuesto a obedecer? Entonces, lo primero que tenemos que romper en nuestra vida es la inflexibilidad de la religión. Y lo segundo que vamos a tener que romper de nuestras vidas es la rebeldía a la voz de Dios. Muchas veces somos rebeldes a la voz de Dios. Dios nos está hablando y somos desconfiados, tenemos incredulidad y tenemos rebeldía. Y Dios quiere que rompas eso. ¿Por qué? Porque cuando rompes la incredulidad, cuando rompes la rebeldía a la voz de Dios, entonces vas a liberar el próximo cambio de tu vida. Algo muy interesante que ocurre es que cuando Dios nos manda a movernos, Dios no nos manda a mover al azar. Cuando Dios te dice, quiero que te muevas de lugar, quiero que te muevas, por ejemplo, tienes iglesia, eres pastor y Dios te dice, ahora quiero que se muden a otro lugar. Tú dices, Señor, pero ¿para dónde me mudo? Mira los costos, mira aquello, mira lo otro. Muchas veces Dios te va a pedir que te muevas del lugar porque la provisión, cuando Dios te mueve del lugar, es porque la provisión, la asistencia y los cielos abiertos se movieron del lugar. El cielo abierto de Elías comenzó en Querit, pero en el Querit se detuvo ese movimiento y Dios quería que él se fuera a otra ciudad para revelar su gloria de otra manera. Entonces muchas veces Dios va a permitirnos estar cómodos, pero en otra ocasión Dios nos va a decir, ya no quiero que lo hagas de esta manera, ahora quiero que lo hagas de otra manera. ¿Por qué? Porque en el lugar donde Dios te está diciendo que te muevas, es porque allí Él puso el tesoro, Él puso la provisión y Él puso lo que tú necesitas para continuar en el ministerio. Muchas veces, y aquí es más delicado, ya hablé del primer punto que es la frecuencia, ya hablé del segundo punto que es la obediencia a la voz de Dios y ahora hablé el tercer punto que es cuando Dios te dice que te muevas. Cuando Dios te dice que te muevas a un lugar es porque Dios está conectando hilos, que esos hilos van a traer la riqueza, la belleza, el poder, la gracia de Dios para lo que tú tienes que hacer, para tu asignación. Pero lo cuarto, lo siguiente, es que muchas veces tú puedes estar escuchando la voz de Dios y no estar en la frecuencia correcta, de la sintonía correcta para escuchar la voz de Dios. Por ejemplo, aprendí hace unos años que cuando estamos en la radio, hay algo en la radio que se llama el dial. Si yo quiero sintonizar FM o AM, va a pasar que yo tengo que colocar el dial en el lugar correcto para que pueda captar la señal. Igualmente pasa con la voz de Dios. Muchas veces Dios nos puede estar hablando, Dios puede estar diciéndonos algo y no logramos escucharle simplemente porque tenemos un dial incorrecto. La Biblia dice que esta mujer no estaba en Sarepta de Sidón al azar. Dios dice que Dios le habló a Elías y le dijo, ya yo le di orden a la viuda para que te sustente. Y ya Dios le había hablado, pero cuando Elías llega al lugar, la señora no tiene ni idea de qué Dios le está diciendo.
Y esto lo vemos repetidamente en muchos creyentes hoy. Que Dios les está hablando de algo. Dios está constantemente, continuamente hablando. Pero muchos creyentes no pueden escucharle simplemente porque el dial de la radio no está sintonizado para poder capturar la señal correcta. Y perdemos los beneficios de escuchar a Dios simplemente porque nuestro dial está dislocado. Entonces, a veces no es tan importante lo que Dios está hablando, sino qué tanto nosotros estamos captando o capturando de la voz de Dios. La Biblia dice que esta mujer estaba en el lugar correcto, estaba haciendo lo que Dios quería que hiciera, pero no podía escuchar la próxima asignación de ella, que iba a revelar una prosperidad impresionante. La Biblia dice que la voz de Dios fue la que dirigió a Elías, y Elías dentro de él tenía la palabra que iba a multiplicar el pan y el aceite que esta mujer tenía, la harina y el aceite. Entonces muchas veces estamos esperando un milagro, estamos esperando que Dios abra puertas, pero hace rato que ya Dios dijo lo que teníamos que hacer. Pero nosotros no podemos captar la señal porque muchas veces nuestras emociones están en un alto y bajo. Y quiero hablar de 3 cosas que pueden bloquear directamente la señal de la voz de Dios en tu vida. Número 1, el dolor. Es necesario a veces que Dios nos permita pasar por situaciones de dolor, de pérdida, pero no podemos ahogarnos en esto porque el dolor nos va a romper, nos va a quitar la comunión de poder acceder a la voz de Dios. Número 1, el dolor. El dolor nos ahoga a un nivel donde le damos prioridad a nuestros sentimientos y no le damos prioridad al propósito de Dios. A veces decimos, Señor, pero yo perdí a mi padre, o perdí a mi madre, o perdí a mi amigo, o perdí a mi mejor amiga. Pero muchas veces tú no sabes que ese es el propósito de Dios para llevarte al próximo nivel. Si Uzías no muere, Isaías no puede ver al Señor sentado en el trono alto y sublime. Entonces muchas veces decimos, ay, pero qué mal lo que está ocurriendo. Pero no sabemos que detrás de eso hay un propósito. Y no lo podemos ver porque estamos ahogados en el dolor. Segunda situación que nos desconecta o que nos bloquea la señal, el afán. Muchas veces estamos en afán, en ansiedad y estamos lidiando con cosas y turbándonos. Y dice la Biblia que Dios le habla a una mujer llamada Marta. Le dice, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una es importante. Y María la ha escogido, ella escogió lo mejor. ¿Sabe lo que está diciendo Dios? Que muchas veces el afán y la ansiedad interrumpen la señal de poder tener contacto con la voz de Dios. Esto es lo segundo. Lo tercero que puede bloquearnos en el ámbito espiritual es la deshonra. Les voy a decir por qué. Esa mujer pudo haberle dicho a Elías, no, ¿cómo te voy a hacer yo a ti primero? Como ella no conocía a Elías, ella no sabía que Elías era un profeta de Dios. Pero en su interior había algo que la despertaba espiritualmente a poder reaccionar y poder honrar al profeta. Y dice la Biblia que el profeta liberó una palabra y con una sola palabra toda la vida de esta mujer cambió por completo. ¿Por qué? Porque ella pudo honrar. Muchas veces en nuestro corazón lo que nos interrumpe de escuchar la voz de Dios es el espíritu de deshonra. Ese corazón de que no tenemos lealtad, no tenemos niveles de honra y de relación espiritual para honrar a los hombres de Dios. Y por eso estamos limitados en el espíritu y estamos limitados en recibir lo que el cielo quiere que recibamos. La Biblia dice que esta mujer perdió algo y perdió el miedo a invertir en su propósito. La Biblia dice que Dios le habló a Elías, le dijo vete, y cuando él le habla le dice ve, hazme a mí primero. Y ella dice, la Biblia, Señor, pero no tengo nada, solamente una torta. Dice el Señor, ve, hazme, porque va a haber una multiplicación. Ella reaccionó a lo profético y perdió el miedo a invertir en su propósito. Muchos de ustedes están limitados económicamente porque tienen miedo de invertir y si pierdo, y si no me va bien, y si no prospera este pequeño negocio que quiero comenzar, y si no prospera esta cafetería, y si no prospera este negocio, cualquiera. Muchas veces ese miedo es lo que te está limitando a la multiplicación del espíritu. ¿Y qué voy a hacer? Pues lo que me queda es esto último. ¿Cómo voy a sembrar una semilla si no puedo sembrar una semilla? Porque ni siquiera tengo yo cómo poder avanzar.
esta mujer perdió el límite. Dijo, no me importa, esto es lo único que me queda, pero yo sé que en esta pequeña harina, en este pequeño aceite, en esta torta que le voy a hacer al profeta, reside el poder de una inversión poderosa. Mucha gente está limitada económicamente porque no aprendió que en una semilla, que en una ofrenda, en una siembra, en un acto profético está definido propósitos eternos. Dios hace que cosas grandes estén ocultos en cosas pequeñas. Y dice la Biblia que lo próximo que ella operó es una ley y un poder, una ley poderosa y un principio poderoso. Dice la Biblia que esta mujer operó en la ley y el poder de lo primero. ¿Por qué usted dice esto, profeta? Porque el profeta le dijo a la mujer, hazme a mí primero. ¿Por qué la ley y el poder de lo primero? Porque cuando tú tomas a Dios en cuenta y lo haces primero, Dios te va a poner de primero. Dios no pone de segundo a nadie que lo pone de primero. Es al revés. Dios, cada persona que en su corazón ha decidido, voy a poner a Dios primero, voy a entregarle a Dios primero, voy a hacer algo por lo del reino primero, Dios dice, pues yo te voy a poner de primero. Tú estás en la agenda para la bendición. La Biblia dice que Él le dijo, hazme primero a mí. Porque así ha dicho el Señor, la harina no va a faltar, ni el aceite va a escasear. ¿Qué es lo primero? Lo mismo que le dice que Jesús a Pedro. Pedro, cuando vayas al mar, el primer pez que encuentres, ábrele la boca que allí está la moneda. El primer pez que encuentres. En la ley y el poder de lo primero. Los milagros más poderosos están contenidos en dos cosas. Número uno, en semillas naturales. Y número dos, cuando pones a Dios de primero. Si pones a Dios en primer lugar, Dios te va a poner en primer lugar. Y dice la Biblia que por último hubo una multiplicación tan grande. Oiga lo que dice la Biblia. Que comió el profeta, comió la mujer, comió su hijo y comió toda su casa. La multiplicación vino cuando ella decidió poner a Dios delante. Y como puso a Dios delante, Dios abrió ciclos de bendición, de prosperidad y de abundancia. Dios prosperó a esta mujer en un nivel impresionante donde ella no había pensado, no había entendido, no había soñado nunca que iba a ocurrir, pero así Dios lo hizo. Quiero orar por todo el que nos está mirando. Quiero orar por empresarios, por emprendedores, por hijos de Dios que están allí, que dicen, necesito que algo se libere, que algo se desate, que algo se abra para mi economía. Y también por algunos que están enfermos y necesitan sanidad. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Estoy tomando autoridad como hijo de Dios para orar por todo el que está en casa mirando, Señor. Aquellos empresarios que están a punto de perder empresa, algunos que están en estancamiento, en bancarrota. Ahora en el nombre de Jesús estamos liberando la palabra de apertura, puertas abiertas. Señor, que ellos se levanten con su semilla y puedan, Dios mío, ir a tu altar y recibir, así como esta mujer recibió los beneficios proféticos, que ellos puedan ser activados en estos ciclos de multiplicación. Hay alguien de nombre Raúl que el Señor trae a mi espíritu y tienes empresas, negocios y has estado lidiando con situaciones y ciclos de estancamiento. Inclusive tienes dos negocios, hay uno que ya cerró y otro que está a punto de cerrar. Y Dios dice que hay ciclos que se van a abrir, que en los próximos 15 días hay una puerta que está a punto de abrirse para ti, Raúl, en el nombre de Jesús. Es de Centroamérica y Dios me está señalando Guatemala. En el nombre de Jesús, sea abierta la puerta para ti en esta hora. Inclusive estoy viendo el banco BI que se abre en el ámbito espiritual para ti, para que puedas salir adelante. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor, por los que están en casa, los que están enfermos con alguna situación de enfermedad. Ahora ordenamos sean libres por el poder de la palabra de Dios. Ordenamos sean sanos, Padre, problemas en los huesos, problemas, Dios mío, en las coyunturas, problemas en la espalda. Hay una mujer, tu nombre es Catalina, que yo veo tu cadera como Dios la está enderezando. Toda situación en las caderas, piernas más cortas que otras, ahora se alargan en el nombre de Jesús. Problemas del corazón, afecciones del corazón, de los pulmones, de los riñones, del hígado, del páncreas, sean sanos. Hay una mujer también que está siendo sana en su corazón. Ya tú tuviste como un preinfarto y ahora mismo la mano de Dios está viniendo sobre ti. Y escucho el nombre Hortensia. Hay una Hortensia
que Dios está sanando y estás en Sudamérica. Ahora mismo la mano de Dios se está moviendo y estoy viendo el Perú. Ahora el Señor me está abriendo, me está mostrando el Perú. Se sana en el nombre de Jesús de toda afección en tu corazón. En el nombre de Jesús. Padre, gracias por todo lo que hemos orado y aún los que no se han mencionado sus nombres o detalles de su vida, pero que están recibiendo sanidad. Si has recibido sanidad en esta oración o en la clase anterior o en el programa anterior, escríbenos al 1857-228-6714 o al www.escueladeprofetasglobal.org. Queremos escuchar tu testimonio, queremos saber de ti, y si necesitas oración también puedes escribirnos para poder orar por ti, por sanidad o liberación. Dios te bendiga y muchas gracias por estar con nosotros. Shalom. Bendiciones, soy el profeta Kalel Williams. Estoy aquí para invitarte a nuestra escuela profética de profecía forense. Esta escuela va a ser una inmersión de 2 semanas donde vas a recibir adiestramiento, equipamiento y impartición sobre la profecía forense, profecía por evidencia y cómo fluir de manera más detallada en el Espíritu cuando estamos profetizando. Si tienes dones proféticos, si tienes llamado profético, si sientes que necesitas ir a otro nivel en esta área, este tiempo es para ti. En la segunda semana del mes de abril comenzamos nuestras inscripciones para que puedas participar. Serán 2 semanas inmersivas. Durante varios días estaré enseñando varios temas específicos. Puedes buscar en www.escuela de profetas global y al 1857-228-6714 si deseas participar en esta inmersión. También no quiero perder la oportunidad de invitarte este próximo 4, 5 y 6 de octubre a nuestro tiempo profético, Cumbre Profética Global, Voz que prepara el camino. Vamos a tener 3 días de impartición, revelación, adoración, y vas a poder ser parte de una comunidad profética donde las personas pueden crecer en sus dones, crecer en su llamado y ser parte de nuestra compañía de profetas. Será en la República Dominicana, en la ciudad de Santo Domingo, en el espacio Galerías 360. Allí podremos tener 3 días de agitación en el Espíritu donde podrás ser altamente bendecido en medio de esta conferencia. Dios te bendiga y nos vemos pronto. Shalom.